Célula, pequeño grupo de estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 173. La exposición de tus palabras alumbra. Salmos 119, 129 y 136. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Amén. En el texto de hoy, en el versículo 130 dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra. ¿Cuál es el significado de estas palabras, y cuál es la enseñanza que esto le da a usted? El texto de hoy nos explica gráficamente bien cuál es el propósito de las palabras de Dios en nuestras vidas. Especialmente, el versículo 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En estas palabras, la luz se utiliza para alumbrar la oscuridad, por lo que algo que no podamos ver, la luz nos hace ver nuevamente. Y nuestras vidas son como una vida llena de oscuridad. La razón de esto es que nosotros no conocemos ni siquiera el futuro inmediato que tenemos enfrente. En los tiempos de pandemia, nosotros no sabíamos que nos iba a llegar un día así, y aún en estos momentos, todavía nos pueden llegar nuevamente momentos de esta forma o, peor aún, tenemos ansiedad de que nos enfrentemos a peores situaciones terribles como la pandemia. No solo esto, todos los rincones de nuestras vidas son oscuridad, no sabemos cómo nos va a ir en nuestros negocios, trabajos, nadie lo sabe. En momentos como estos es que buscamos la luz en el camino lleno de oscuridad. Y el texto de hoy nos dice que las palabras de Dios hacen este tipo de cosas. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Son unas palabras tremendas de consuelo, porque estas palabras nos indican que cuando nos encontremos en situaciones como estas debemos de abrir la Biblia y leer, para que Dios nos ilumine con su luz resplandeciente para alumbrar el camino oscuro. Entonces, existen personas que preguntan que desde dónde tienen que leer. La respuesta a esa pregunta es que no importa dónde empiece, solo tiene que empezar a leer, porque donde sea que usted lea, el Espíritu Santo ilumina para darnos la respuesta correcta. No hace mucho, leyendo las palabras de Dios tuve una comprensión. Yo especialmente me siento un poco incómodo de expresar con las manos o con el cuerpo algo, como en un teatro, por tanto, cuando estoy alabando y cantando a Dios. Para mí es difícil e incómodo hacer algún gesto con las manos, porque pareciera que estoy dramatizando. Pero, no sé cuándo, pero desde el tercer servicio de adoración del domingo sentí la necesidad de cantar a Dios, alzando la mano. Pero por otro lado pensé también, ¿por qué tenemos que alzar la mano para cantar? Definitivamente, la Biblia dice que tenemos que alzar la mano para cantar e invocar a Dios, pero ¿por qué el alzar la mano nos da más gracia en los cantos? Y por otra parte, si no conoce el significado de la razón por qué tenemos que alzar las manos cuando cantamos a Dios, eso es dramatizando la gracia de las alabanzas a Dios. Por tanto, ese día también, cuando el adorador pidió alzar la mano fue que alcé las manos para cantar, porque esto sí es bíblico. Pero después del servicio, en mi oficina, sentado, estaba leyendo la Biblia en la parte donde Moisés ora a Dios alzando sus manos. Era cuando el pueblo de Israel estaba en batalla con los amalecitas. Cuando Moisés oraba alzando la mano, al pueblo de Israel le iba bien en la batalla, pero cuando bajaba la mano, le iba mal en la batalla. Leyendo esto me entró una inquietud de por qué cuando Moisés oraba bajando las manos, le iba mal en la batalla. O sea, ¿cuál es la diferencia de orar con las manos en alto? En esos momentos comprendí que eso influenciaba a las personas que estaban batallando,
Moisés parado en lo alto de la montaña, oraba a Dios alzando sus manos, lo que hacía que todo el pueblo de Israel podía observar. Y todos podían saber que Moisés estaba orando, y al ver esa forma de Moisés, el pueblo de Israel se animaba y obtenía fuerza, porque sabían que el siervo de Dios estaba orando y a través de esa oración, Dios iba a responder haciendo obtener la victoria de la batalla. En ese momento comprendí, como ministro y siervo de Dios, cuando canto alabando a Dios, todos los hermanos de la congregación observan mi forma de alabar a Dios y se dan cuenta que Dios es digno de alabanza. Desde ese momento ya no me sentí incómodo de alzar la mano para alabar a Dios. Ya naturalmente alzo la mano como lo hizo Moisés en la historia que todos ya sabemos muy bien. Pero ese día el Espíritu Santo me trabajó para hacerme comprender esta lección. Amados hermanos, cuando nosotros abrimos las palabras de Dios para leer y meditar, la luz de las palabras de Dios alumbra al simple para hacer comprender. Muchos han leído estas palabras y han comprendido que la oración de Moisés alzando la mano hizo obtener la victoria, pero probablemente no le dieron mucho pensamiento de por qué específicamente tenía que orar alzando las manos para obtener la victoria. Pero el Espíritu Santo nos ilumina para hacernos comprender el significado de orar con las manos en alto para que podamos aplicar en nuestras vidas y obtener frutos a través de esa práctica. Por tanto, cuando estamos leyendo las palabras de Dios, siempre tenemos que pedir que nos ilumine para su comprensión. El autor de Salmos también dice que abrió su boca para suspirar porque amaba los mandamientos de Dios. En otras palabras, dice que entre la injusticia, Dios le hizo comprender y esperó por la respuesta. En el texto de hoy no registra el resultado, pero seguramente él encontró el camino. Amados hermanos, necesitamos sabiduría en esta vida que no podemos discernir el futuro. Amen las palabras de Dios como un siervo sediento y anhelante. Lean y mediten sobre las palabras de Dios para que Dios nos alumbre con su luz el camino oscuro de la vida de forma tal que podamos caminar junto a Dios en ese camino de luz. ¿Alguna vez en una oscuridad total, sin esperanza, ha encontrado camino al comprender las palabras de Dios? Vamos a compartir esta experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.